Hermanos y hermanas, Dios les bendiga. En el segmento anterior vimos que el principio y el fin son iguales. Todas las cosas que Dios hace son iguales en el principio y el fin. Y vimos eso porque una de las bases es Apocalipsis 6 veces lo dice, que Él es el alfa y la omega. O sea, dijimos que Él no es que está en el principio y está en el fin, sino Él es el principio y el fin. Y con ese entendimiento en esta ocasión podemos captar algo respecto al fin. Y es algo que queremos ver en esta ocasión. Y es el plan de Faraón. ¿Cuál es el plan de Faraón? En la Biblia nos dice que Faraón es Satanás mismo. Es una figura de Satanás, Faraón, el rey de este mundo. Entonces, en Éxodo encontramos, hermanos, algo interesante que aparece en el principio de cuando el pueblo de Dios está en Egipto. Cuando la familia de Jacob ya llegó a ser un pueblo. Entonces dice allí que Faraón, eso está en Éxodo en el capítulo 1, que Faraón mandó a su pueblo que lanzaran dentro del río Nilo a todos los hijos de Israel. Eso está en el principio de cuando el pueblo de Dios iba a salir de Egipto. Amén. Primero queremos ver algo respecto a un río, porque es en lo que queremos ver en esta ocasión, porque si en el principio sucedió eso, quiere decir que va a suceder también en el fin. Y primero quiero mencionar que un río, hermanos, habla de vida. Un río, por lo general, cuando construirían una ciudad o donde hay una ciudad grande, es cerca de un río. ¿Por qué? Porque un río representa la vida. Hoy en día, pues nosotros tenemos llaves en la casa donde recibimos el agua, pero imagínense si no está fluyendo agua en esas tuberías, morimos, porque es el fluir del agua la que da la vida. Y en aquellas ocasiones, en aquellas épocas que no existía eso, pues las ciudades eran construidas cerca de un río. Es interesante porque yo recuerdo haber visto un documental donde mencionan que la ciudad de Phoenix, Arizona, es una ciudad enorme, pero no tiene agua. No hay agua cerca de Phoenix. Toda esa agua es traída de lejos. Pero la Biblia nos habla de esto, de cómo el río habla de vida. Es Ezequiel capítulo 47, verso 9. Si va conmigo, dice allí: y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. O sea, entonces un río habla de vida. Pero algo interesante, Satanás también tiene un río. Y obviamente el río de Satanás no trae vida. Aparentemente trae vida y mucha gente es engañada, pero el río de Satanás, hermanos, trae muerte. Ahora, leamos eso, Ezequiel capítulo 29, verso 3. Leámoslo teniendo en mente lo que acabo de decir en el inicio, que Faraón dio la orden a su pueblo que lanzaran a los hijos del pueblo de Israel, a los que nacían, cuando nacían los niños, lanzarlos al río Nilo. Ahora dice Ezequiel capítulo 29, verso 3. Habla y di: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo: mío es el Nilo, pues yo lo hice. Vemos, ahí dice, Faraón es el rey de Egipto, pero también dice que es el gran dragón que yace en medio de sus ríos. Y ese gran dragón, Satanás, Faraón, dijo: mío es el Nilo. O sea, entonces, el Nilo, las aguas del Nilo, el río de Satanás, de lo que nos está hablando es de este mundo, el camino de este mundo, las ideas de este mundo, los conceptos
de este mundo, la conducta de este mundo. Es de lo que nos habla el río de Satanás. Amén. Y Dios amonesta a su pueblo respecto a ese río Nilo. Leámoslo, hermanos. O sea, el Señor quiere que usted y yo, como hijos de Dios, nos mantengamos lejos del río de Satanás, que habla de la vida de este mundo, cómo este mundo anda y cómo este mundo piensa. Entonces en Jeremías, en el capítulo 2, verso 18, dice: ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? O sea, vemos, el Señor está diciendo, tú no tienes nada que ver ahí, en el camino de Egipto para beber aguas del Nilo. Porque acabamos de ver que ese es el río de Satanás. Y en ese contexto de Jeremías 2:18, unos versos anteriores, mire lo que el Señor dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que escoger entre o el agua del Señor, el río del Señor, o el río de Satanás, que aquí está en figura el río Nilo. Y por eso el Señor le dice a su pueblo: dos males ha hecho mi pueblo. Primero, me dejaron a mí. El Señor es el agua viva, el río de vida. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, dice. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Amén. Ahora, hermanos, pensando en lo que acabamos de decir, que el principio y el fin son iguales, una pregunta importante. Yo quiero que pongas atención a esta pregunta, hermano. ¿Existe la posibilidad remota de que al final el pueblo de Dios en la Biblia esté mencionado que el rey de este mundo, Faraón, Satanás, podría otra vez dar la misma orden de lanzar todos los hijos del pueblo de Dios al río Nilo para que mueran? Sucedió en Éxodo, capítulo 1, cuando empezaba el pueblo de Dios. Recuérdese, antes era solo la familia de Jacob, pero en Egipto llegaron a ser una nación, un pueblo. Y se dio esa orden de parte de Satanás, de Faraón, lanzar a los hijos al río Nilo. Ahora, lo que estoy preguntándoles es si existe la remota posibilidad de que también ahora en el fin, Faraón, Satanás, tiene el mismo plan de lanzar al río, a su río, para que mueran los hijos del pueblo de Dios. Veámoslo, hermanos. Leamos Apocalipsis capítulo 12. Mire cómo dice, esto ya es ahora en el fin. Apocalipsis 12, verso 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tiene 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Amén. O sea, otra vez vuelve a suceder lo mismo. Faraón no quiere que viva ese hijo que nace de la mujer. No tenemos tiempo hoy para explicarlo, pero esa mujer que aparece en el capítulo 12 es la iglesia, es la que da a luz. Y por eso Satanás está allí, porque quiere matar a la descendencia de la mujer, la descendencia de la iglesia. Eso está hablando de tú y yo si somos hijos de Dios. Satanás está listo para destruirnos. Amén. Es lo mismo entonces que sucedió en el principio. El gran dragón estaba allí para lanzar a los hijos del pueblo de Dios al río Nilo. Amén. Ahora, hermanos, una pregunta. Si tú y yo, o
hubiéramos estado allá en Egipto en aquella época, ¿hubieras tú lanzado tu hijo al río? Porque Faraón dijo. Y pensémoslo, es casi seguro que hubo gente que lanzó sus hijos al río Nilo y pusieron excusas diciendo, pero es que no tenía para dónde agarrar, si no yo iba a morir, si no yo iba a perder la vida, tuve que hacerlo. Vemos ese razonamiento. Y hoy, hermanos, ¿no crees que también está sucediendo lo mismo? Cristianos, gente del pueblo de Dios, que también están pensando lo mismo, diciendo que no tienen para dónde agarrar, no tienen otra opción. Pero ¿cómo es que eso está sucediendo ahorita? Lo vamos a ver en un momento. Y eso es preocupante y es la razón por la que estoy compartiendo eso, porque es muy preocupante lo que está sucediendo hoy en el pueblo de Dios. Se han estado dejando engañar por la serpiente antigua, ese dragón que engañó a Eva con sus palabras, con sus conceptos, y Eva cayó, se dejó engañar, y eso estamos viendo hoy también, hermano. Apocalipsis capítulo 12 nos muestra cómo es que el dragón piensa hacer eso, hermanos. Leámoslo. ¿Cómo es que el dragón piensa destruir a la descendencia de la mujer, que es el pueblo de Dios, los escogidos, la simiente santa? Apocalipsis 12, verso 15. Este verso es bien importante, interesante. Y usted quiere subrayarlo porque eso lo estamos viviendo, hermanos. Apocalipsis 12, verso 15 dice: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Amén. Aquí hay dos símbolos aquí muy importantes. En primer lugar dice que la serpiente, dice, arrojó de su boca. La boca en la Biblia habla de palabras. Eso es algo que lo hemos estudiado, lo hemos visto aquí cuando estudiamos tipología. Hablamos y mencionamos ahí cómo es que la boca habla de palabras. Y la otra cosa dice ahí que lo que salió de la boca del dragón era agua como un río, dice. Y el agua también nos habla de palabras. Entonces, el agua, que son palabras, saliendo de la boca del dragón, eso está hablando de comunicación. El dragón está comunicando palabras para destruir a la iglesia. Es como lo hizo con Eva y es como en figura sucedió en Éxodo capítulo 1, hermanos. Amén. ¿Y cómo va a cumplirse eso en el tiempo del fin? O mejor dicho, hermanos, ¿cómo se está cumpliendo ahorita eso en este tiempo que estamos viviendo? Yo estoy seguro de eso, que ese río, esa comunicación que Satanás está enviando constantemente como un bombardeo, un río caudaloso de palabras, de conceptos, de ideas, está sucediendo en este mismo instante. Y muchos cristianos están ya siendo arrastrados y están muriendo por esas palabras, por ese río que trae muerte. Amén. Así como sucedió con Eva, sucederá al final. La mujer, que es la iglesia, está recibiendo un ataque de la serpiente antigua, del dragón, con sus palabras. Y usted y yo debemos que estar listos, hermanos, para no dejarnos engañar. Amén. Amén. Los hijos de Dios, el pueblo de Dios, hermanos, ha estado siendo sometidos
a palabras y comunicaciones del dragón desde ya por muchos años. Esto ya no es nuevo. Es algo que ha estado sucediendo de una forma cada vez más fuerte. Y muchos padres, hermanos, están permitiéndolo. Y todo así comenzó. Porque antes no había radio, no había televisión. Y Satanás empezó a meterse a través de la educación. Tal vez usted va a sonarle esto un poco difícil o raro, pero es la verdad. En nombre de la educación, muchos padres han estado lanzando a sus hijos al río Nilo, porque la educación se ha convertido en muchas personas un ídolo. Y los padres no tienen otra cosa más que esa meta, que mi hijo, que mi hija sea educado, que aprenda, que sea médico, que llegue a ser un abogado, que llegue a ser un ingeniero. Y se ha convertido en un ídolo y esos padres, hermanos, no les importa, con tal de que su hijo sea educado, no les importa quién está comunicándose con su hijo 8 horas diarias. Maestros que se fueron infiltrando en las escuelas. No importa, hermano, a muchos padres no les importa eso, pero piénsalo. Las escuelas se han ido llenando de maestros perversos, maestros inmorales, homosexuales, y ellos están dándole palabras, comunicación a tus hijos por 8 horas, 7 horas diarias, y eso día tras día, y los padres no les importa con tal de que su hijo salga graduado de algo. Pero hermano, los hijos de Dios, que sus ojos sean abiertos, no van a permitir eso. Y sacan a sus hijos de ese ambiente y los ponen a estudiar en su casa. Hay escuelas cristianas para estudiar en casa. Y guardar a tus hijos del Nilo, ese río que trae muerte. Y no solo los maestros, sino también está metido en un salón de clase donde hay también muchos jóvenes o jovencitas, niños, niñas, que también están perdidos y perversos. Tú que estudiaste, si eres ya adulto, ya muy grande como yo, somos conscientes que cuando estudiamos en el salón de clase, ¿quiénes eran los más populares? ¿Quiénes eran los que dominaban y controlaban en el salón de clase entre los alumnos? Siempre era el más perverso, el más rebelde. Eran los que gobernaban en el salón. Imagínate cómo estará hoy en día. Que las radiopatrullas tienen que andar circulando alrededor de las escuelas. Y tus hijos metidos ahí en ese ambiente. Con maestros que tú no sabes ni quiénes son y que les están comunicando palabras. Y la Biblia enseña que las palabras tienen poder. Dice Proverbios que la muerte y la vida están en la lengua. Y si las palabras que están saliendo de esas personas, de esos maestros, no son vida, son muerte. No hay intermedio. Las palabras que salen de nuestra boca o son vida o son muerte. Es lo que la Biblia enseña. Es bien tremendo, hermanos. Esto es bien increíble, pero tremendo. No sé qué piensas tú de eso, si lo has escuchado. Pero en el año, más o menos, en 1956, el líder ruso, Nikita Khrushchev, él dijo algo que cuando uno lo piensa dice, pero eso, ¿de dónde tuvo él ese alcance? Es el plan de Faraón, hermano. El plan de Satanás. Nikita Khrushchev dijo lo siguiente, voy a leerlo. Dijo que vamos a conquistar América sin disparar una sola bala. No tendremos que invadir los Estados Unidos. Los destruiremos desde adentro.
Y hermano, es lo que estamos viendo hoy en día. Los frutos que ha dado eso, imagínense, desde 1956. El comunismo se fue infiltrando en las escuelas, hermano. Un porcentaje altísimo en las escuelas hoy, en los colegios, en las universidades. Un porcentaje altísimo, 90% o más, no recuerdo, pero es una cifra más o menos así. Son maestros liberales, comunistas, ateos. Alguien dijo, envías a tu hijo a la escuela, al colegio, y te devuelven tu enemigo. Hoy los jóvenes salen de las universidades y de los colleges, salen, hermanos, odiando los Estados Unidos, odiando su país. Ateos, con ideas de Satanás en sus mentes. Porque desde niños, hoy, hermanos, las escuelas están completamente pervertidas. Dándoles clases a los niños de kinder, clases de sexo. Y diciéndoles que tienen que experimentar para decidir si son hombres o mujeres. Puedes ver eso y tú estás enviando a tus hijos ahí. Sácalos lo más pronto posible. Hermano, yo te vuelvo a decir, hay escuelas cristianas que puedes tener a tus hijos en tu casa, guardados, como la mamá de Moisés hizo, lo escondieron. Y cuando ya no fue posible seguirlo escondiendo, lo metieron en un barquito, una canoa hecha de juncos y untada de brea para que el Señor tuviera misericordia. Pero ellos no querían que muriera en el Nilo. Haz todo lo que sea necesario, pero rescata a tus hijos y no los dejes morir ahí en el Nilo, lanzándolos, enviándolos a la escuela. Es increíble, hermanos, pero hoy en día los padres le enseñan a sus hijos que es más importante la escuela que la iglesia y que Dios. ¿Por qué digo eso? Porque a la escuela nunca llegan tarde, tienen que llegar a tiempo. Nunca faltan. Oh, pero llegar tarde a la iglesia, faltar a la iglesia, eso no importa. Y los niños no son tontos, ellos captan el mensaje. Papá está enseñándome que la escuela es más importante que Dios y que la iglesia. Porque a la escuela no puedo faltar, no puedo fallar, no puedo llegar tarde, pero a la iglesia no importa si llegamos tarde y si por alguna razón no podemos ir, pues qué importa, no vamos. Es lo que está sucediendo en mucha gente que ya están cegados, padres que están cegados y no ven el peligro de lo que está sucediendo, hermanos. Amén. Pero eso es triste de verdad. Amén. Ahora, hermano, no puedo dejar de señalar cómo el plan de Faraón ha crecido, pero de una forma inmensamente grande. Como dijo Daniel, que en el tiempo del fin la ciencia se multiplicaría. ¿Cómo lo supo Daniel? Es el Espíritu de Dios. Nos está hablando. Y Daniel dice que en el tiempo del fin una de las señales sería que la ciencia se multiplicaría. Hermano, en 100 años, hace 100 años, o digamos 150 años, la gente vivía todavía como vivió por miles de años, con carretas de caballos, alumbrándose con candelas y con fuego, hace 150 años. Después de 6,000 años, en los últimos 150 años, la ciencia se multiplicó. Y se calcula que hoy en día la ciencia se duplica cada año. Es una cosa increíble. Y Satanás no se ha quedado quieto. Y ha usado toda la tecnología, hermanos, para seguir con su plan de lanzar ese río de palabras, de comunicación. Y si tú estás lanzando a tus hijos al río Nilo, van a morir. Van a morir, porque el río de Satanás trae la muerte. ¿De qué estoy hablando, hermanos? Estoy hablando en que Satanás logró poner una puerta, un lugar de entrada a su esfera satánica en todas las casas. Primero comenzó con la radio,
Luego siguió la televisión en blanco y negro, luego la televisión a colores. Luego, hermanos, vino el internet, computadoras, vino celulares, tabletas, etcétera. Y hoy en día, esa puerta, muchos padres que siguen ciegos, abren la puerta a sus hijos diariamente para que Satanás pueda comunicarse ahí con ellos. Solo piensa eso de verdad, hermano. Hollywood, ¿qué es lo que transmite Hollywood? Esos que hablan ahí, por muy buen artista que sea, hermano, o es más, los buenos artistas, yo diría, hermano, de verdad yo diría que Satanás está muy involucrado en eso, 100%. Y los buenos artistas son buenos siervos de Satanás. Y muchos de ellos, no todos sí, pero muchos de ellos son perversos, inmorales, se casan, se divorcian, se casan, se divorcian, otros son homosexuales, son de todo, hermanos, inmundicia de toda clase. Y esas personas, prendes tú el televisor y tus hijos están, y tú mismo estás oyendo y oyendo y oyendo esas palabras que traen muerte y muerte y muerte. Los hijos y los adultos han llegado a ser adictos a su celular y no lo pueden dejar. Y están allí día tras día, minuto tras minuto, y pasan las horas y ellos siguen bajando con su dedo más y más videos, más palabras, más mensajes. Y sus vidas siguen llenándose de inmundicia y de muerte. Por eso estoy diciéndote con todo mi corazón que el Señor permita que tus ojos sean abiertos y tú, hermano, hermana que me estás escuchando, tú tienes hijos, guárdalos, guárdalos. Hay un documental que se llama El Dilema Social. Ese documental está hecho por gente secular, ex CEOs se llaman, ¿verdad? Gentes que tenían el control y la administración de las compañías grandes como Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram. Personas que trabajaron en esas grandes, gigantescas compañías que están matando a la gente. Satanás, son instrumentos de Satanás. Y en ese documental, esas personas que ya no trabajan ahí, hay algunos de ellos que ellos mismos no dicen que son cristianos, ni tal vez no lo son. Yo más diría que no lo son. Pero ellos mismos se dieron cuenta del peligro de lo que está sucediendo en este mundo con las redes sociales y con el control y la manipulación que esas grandes gigantes de la tecnología están haciendo. Satanás está destruyendo a los niños, a los jóvenes y a los adultos. Como le decía, hay algunos de ellos, de esas personas que trabajaron en esas compañías, ellos mismos le prohíben a sus hijos tener celulares, tener computadoras abiertas con Facebook, con internet abierto. Ellos mismos se lo prohíben porque saben que Satanás, hermano, bueno, ellos no dicen Satanás, pero saben que eso va a traer muerte y destrucción. Es un número increíble, hermanos, el de jovencitos y más jovencitas que se suicidan hoy en día por cosas que están sucediendo allí en las redes sociales. Las estadísticas son increíbles. Si usted puede ver ese documental, usted verá cómo las estadísticas muestran que cuando salieron los celulares, cuando salieron esas redes, Facebook y todos esos, se disparó el número de jóvenes suicidándose. Es triste de verdad, hermanos. Amén. Así que, hermano, tal vez tú estás guardando a tus hijos, no mandándolos a la escuela, pero sí les tienes prendido el televisor todo el día, tienen celular abierto con internet a toda hora, los estás
matando, porque Satanás, ese es el río. Recordemos otra vez lo que dice Apocalipsis del dragón, que abre su boca y de su boca sale un río para matar al pueblo de Dios. Ese río está hablando de comunicación, palabras que están saliendo a través de los celulares, del internet, de la televisión, por todos lados, hermanos. Que el Señor nos dé la gracia para librar a nuestros hijos y librarnos nosotros de ese río de Satanás. Amén. Amén. Es muy precioso de verdad cuando uno mira, hermano, los rostros de los niños que han sido guardados. Pero cuando tú ves los rostros de esos niños que están bebiendo de las aguas de ese río, tú ves en sus ojos y en el rostro de esos niños, uno puede ver ahí la dureza, uno puede ver ahí la amargura, la rebelión en sus corazones, hermanos. Depresión en esos niños. Pero qué diferente es cuando uno ve el rostro de niños y ve sus ojos de niños que han sido guardados y que están siendo guardados. Tú puedes ver ahí la pureza, la inocencia. Oh, hermanos, qué precioso es eso. Hoy en día Satanás ha convencido a la gente que la inocencia es un defecto, pero es todo lo contrario. Dios crea los niños y nacen los niños inocentes. Y como padres debemos de tratar de guardar esa inocencia lo más posible. Lo más posible, y conforme vayan creciendo y madurando, esos niños pueden ir enterándose de la vida y de cosas feas que hay en este mundo. Y no desde pequeñitos ya abrirle las puertas a lo horrible de este mundo. Y destruir su inocencia completamente. ¿Por qué ese niño va a tener que llevar una carga desde tan temprana edad? Termino contándote un testimonio. Un pastor con su esposa y sus niños fueron a un restaurante. Y estaban comiendo en el restaurante con sus niños. Y había una pareja de ancianos cerca. Y cuando la pareja de ancianos se levantaron de su comida, salió el hombre y la mujer se movió hacia la mesa de este cristiano con su esposa y sus hijos. Y esta mujer le dijo, disculpe, le dijo, quiero hacerle una pregunta. Ustedes son cristianos, ¿verdad? Sí, sí, le dijo él. Y ustedes también tienen a sus hijos enseñándoles en casa, ¿verdad? Sí, le dijo él otra vez. Entonces ella le contestó, bien le estaba diciendo yo a mi esposo. Nosotros somos judíos. Y yo le estaba diciendo a mi esposo, ellos, esa pareja que está ahí con sus niños, viendo a sus hijos, viendo sus rostros y su comportamiento, yo te puedo asegurar que ellos son cristianos y tienen a sus hijos estudiando en casa. Ojalá nosotros hubiéramos enseñado así a nuestros hijos. Es lo que ella le dijo. Hermano, qué testimonio más maravilloso. Y es el fruto de guardar a tus hijos del río Nilo, del plan de Faraón. Amén. Ojalá que estas palabras, esto que estamos viendo, te bendiga, te abra los ojos, hermano, de verdad. Yo conozco muchos hermanos que han sacado ya a sus hijos de la escuela por ya años, muchos años atrás. Cristianos que hemos tenido a nuestros hijos desde kinder, nunca pusieron un pie en la escuela. Qué diferentes son. No solo salen limpios, salen más puros, no salen dañados, sino salen más preparados. Eso sí, te lo puedo garantizar. Amén. Amén. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. De veras, le pido al Señor que tus ojos, hermana que me estás escuchando, hermano que me estás escuchando, guardemos a nuestros niños de las escuelas que están perdidas.
Pongámoslos en nuestra casa. Si fuera necesario, tú enséñales, pero no los envíes a donde van a morir. Y guárdalos de la inmundicia de ese río que está saliendo a través de los aparatos modernos, a través de internet. Líbralos, por favor. Te lo suplico, hermano. Te lo suplico. Y esos niños serán aquellos que reinarán con el Señor, porque la venida del Señor está a la puerta. Amén. Dios te bendiga.